Ahora sí. Bueno, ya puse a grabar la clase, ahora sí. Bueno, el tema de hoy es CRIP. Como dijimos, este tema tiene que ver con las deformaciones, las temperaturas, el tiempo. Vamos a ver cómo se relacionan todos estos. ¿Se escucha? Porque a mí me entra audio de personas. Bien. Sí, se escucha. Si pueden todos los chicos silenciar su micrófono, sería bueno. Bueno, muchas gracias. Sí, porque me entra ruido de fondo. Bueno, como dijimos, el tema de CRIP tiene que ver con cuando yo tengo una tensión aplicada a un determinado, una carga aplicada a un determinado material y esa carga permanece constante durante mucho tiempo, durante un tiempo prolongado, largo. Nosotros habíamos visto que cuando uno aplica una carga se produce una deformación y esa deformación permanece constante. No debiera influir otro fenómeno. Bueno, cuando esta carga permanece constante durante mucho tiempo, el material se continúa deformando. La deformación sigue creciendo. Este tipo de deformación que depende del tiempo, al principio es prácticamente imperceptible, pero cuando estas cargas o estas tensiones quedan aplicadas durante mucho tiempo, este fenómeno empieza a manifestarse y la carga, el material continúa deformándose a lo largo del tiempo, a medida que avanza el tiempo. Entonces, cuando aplico una carga durante mucho tiempo y esta carga permanece constante a lo largo del tiempo, el material se continúa deformando, pese a que la carga sigue siendo constante, y eso tiene este fenómeno, esta deformación adicional que depende del tiempo, se la conoce como CRIP. Bueno, entonces la definición de CRIP es la parte dependiente del tiempo de las deformaciones provenientes de tensiones. Quizás ya en materiales ya han oído hablar de este fenómeno o lo han leído en alguna bibliografía o algo y lo han mencionado como termofluencia. ¿Por qué se lo conoce al CRIP como termofluencia? Porque bueno, este fenómeno está muy afectado por la temperatura. Pero debemos diferenciar las dos cosas. El fenómeno es influenciado con la temperatura, pero el fenómeno de CRIP propiamente dicho no tiene que ver exactamente con la temperatura. Como dice la definición, el CRIP son las deformaciones adicionales que presenta un material o una pieza por tener una tensión constante a lo largo del tiempo. No tiene que ver con la temperatura propiamente dicha. Lo que pasa que, ya vamos a ver a lo largo del desarrollo del tema, que todo este proceso se ve afectado con la temperatura y cuanto más alta sea la temperatura a la que esté trabajando el material, más fácil se va a desarrollar todo este fenómeno. En general, este fenómeno se presenta en materiales cuando la temperatura de trabajo es elevada, pero bueno, una temperatura de trabajo elevada con relación a la temperatura de fusión de un material. Hay materiales que tienen temperaturas de fusión muy alta, como el titanio o el acero, y no presentan CRIP a temperaturas ambientes, pero hay otros metales como el plomo o el estaño, que ya a temperatura ambiente ya presentan fenómenos de CRIP. Y también hay otro tipo de materiales, como los plásticos, polímeros, vidrios, que también presentan CRIP. No es solo un efecto que se pasa a los metales, sino que le pasa a todo tipo de materiales. Si bien los fenómenos involucrados son distintos, el fenómeno pasa. La idea entonces es que el CRIP es la parte dependiente del tiempo de las deformaciones provenientes de tensiones. O sea, básicamente cuando tengo una tensión, una carga aplicada, el material y esa carga o tensión permanece constante a lo largo del tiempo, el material se sigue deformando. Ese es el concepto fundamental de CRIP. Y este fenómeno se ve más significativo y se aprecia mejor cuando las temperaturas son altas. Bien, entonces lo que ya habíamos mencionado es que la deformación sigue avanzando o sigue creciendo a pesar de que la carga permanece constante.
Bien, la curva característica de CRIP es esta que pueden ver acá. Esperen un poquito que... Ahí está. Aplicando una tensión o una carga constante, se mide el tiempo y se ve, bueno, que hay una deformación inicial. Esta parte, la primera parte de la deformación es la que se produce en cualquier material. Cuando aplico una carga se produce una deformación, pero si esa deformación, esa tensión o carga la dejo constante en el tiempo, esa deformación sigue creciendo. Primero en forma abrupta y después, con el paso del tiempo, llega a tener una pendiente constante, que es lo que vamos a ir viendo analizando el fenómeno de para que podamos construir esta curva, este tipo de curvas, de formación versus tiempo, para representar el fenómeno de CRIP, como ya dijimos que este fenómeno es influenciado por la temperatura, debo tener la temperatura también constante. Entonces, para poder construir este tipo de gráfico, necesito mantener una tensión constante y mantener la temperatura constante, y lo que grafico es la deformación en función del tiempo. Bueno, como mencioné anteriormente, la primera parte es la deformación elástica. Si estamos dentro Perdón, del Laura, régimen. una cosita para aclarar a los Sí. alumnos. Fíjense que esa curva ya para ustedes es algo conocido de lo que hemos visto en la parte de modelos, ¿sí? Eso lo pueden relacionar tranquilamente con lo que pasa con los materiales viscoelásticos o elásticos viscosos, ¿sí? Cuando están aplicados, están sometidos a una carga constante. Lo que pasa es que en ese caso no intervenía la temperatura. Fíjense que en las ecuaciones nunca aparece la temperatura. Son materiales que presentan a temperatura ambiente este fenómeno, ¿sí? Que después Laura lo va a explicar un poquito más adelante. Pero esa curva ya es algo muy parecido a lo que ustedes estuvieron haciendo, tanto en la parte teórica de la materia, en la parte de dinámicos, como en la parte práctica, o lo que están haciendo hoy como trabajo práctico de dinámicos. Esa curva es una parte elástica que va a aparecer siempre que uno coloca una carga, ¿sí? Que ahí lo está marcando Laura, y luego aparecerá o no esa curva, depende del material esto, ¿sí? Pero sí se va a establecer una pendiente constante de deformación en el tiempo, que es el fenómeno este que estamos ahora abordando. Gracias. No, por favor. El tema de los modelos, las características del comportamiento elástico, viscoso de los materiales, sirven en parte para representar este fenómeno. El fenómeno de CRIP se representa con esos modelos. Bueno, entonces, la primera parte es la deformación elástica, si estamos dentro del rango elástico, la deformación plástica, si las cargas son suficientemente altas, y ocurre instantáneamente bajo la acción de una tensión aplicada. En caso de un diagrama de tensión de formación, en el caso de que yo quite la carga, el diagrama vuelve a cero. Pero bueno, si la carga es instantánea. Si la carga permanece en el tiempo, primero aparece una componente transitoria que tiene aumenta rápidamente hasta llegar a una tasa de velocidad constante y se aproxima a un valor determinado. La tercera parte aumenta continuamente a tasa constante, bajo tensión constante, y es el denominado CRIP viscoso. La primera parte, que es la parte transitoria, a veces se omite de las curvas de CRIP porque no es significativa, es la deformación instantánea inicial. Lo que corresponde al fenómeno de CRIP son las otras dos partes, la transitoria y la permanente, siendo la transitoria un fenómeno que dura un pequeño tiempo hasta que se establece la deformación permanente, y esa es la parte que nos interesa estudiar del CRIP. Ambas, tanto la transitoria como la permanente, constituyen la deformación por CRIP, que es lo que se suma a la deformación instantánea inicial. Como dijimos anteriormente, estos fenómenos se presentan y son más significativos cuanto más alta sea la temperatura a la cual está trabajando el material con relación a sus temperaturas de fusión. Mientras que para plásticos o vidrios no es la temperatura de fusión la que es significativa, sino que es la temperatura de transición vítrea la que es importante para este fenómeno.
Bueno, desde el CRIP transitorio es la componente más, la característica más importante del CRIP transitorio, es lo que ya estudiamos en efectos dinámicos, es el post-efecto elástico. Es prácticamente la descripción, este post-efecto elástico, de lo que pasa en este CRIP transitorio. Ahí, cómo se produce este fenómeno y por qué se produce este fenómeno depende del tipo de material. En los materiales cristalinos hay pequeñas cantidades de fluencia que al deformar un material se produce una activación térmica. Entonces, el material se deforma y se produce un endurecimiento por deformación, strain hardening. Pero hay una pequeña activación térmica, sobre todo si tenemos en cuenta que este fenómeno se acelera y es más significativo cuanto más alta sea la temperatura. Esta activación térmica hace que el material se vuelva a deformar y se vuelva a endurecer, y como se volvió a deformar, se vuelva a endurecer por deformación, por strain hardening. Entonces, se empiezan a combinar los dos fenómenos, el material se deforma, se endurece, la activación térmica lo hace volver a ceder un poquito más, otra vez el strain hardening lo hace endurecer, hasta que el fenómeno quede equilibrado y ya el material pierde la capacidad de endurecerse por deformación. Ahí es cuando en materiales cristalinos termina el régimen, termina el CRIP transitorio y empieza el CRIP viscoso, cuando el material pierde la capacidad de endurecerse por deformación. En los materiales amorfos que no presentan strain hardening, el post-efecto elástico es el CRIP transitorio y tiene que ver con los movimientos dentro del material, en el caso de polímeros, el desenrollamiento, la acomodación dentro del material de las cadenas de polímeros y demás. En los materiales, el CRIP viscoso es inelástico, como vimos en el post-efecto elástico. Una vez dejada de aplicar la tensión, siempre y cuando estemos dentro del régimen elástico, esta deformación desaparece. Este CRIP viscoso a tensiones pequeñas y bajas temperaturas casi no se presenta o casi no lo vemos, pero a altas tensiones o temperaturas grandes llega a ser un fenómeno muy importante. El CRIP viscoso es inelástico, ya cuando aparece el fenómeno del CRIP viscoso, ahí ya sí queda deformación permanente. El CRIP viscoso constituye la forma normal del CRIP permanente, y es cuando ya en los materiales cristalinos el material deja de tener la propiedad de endurecerse por deformación. Entonces lo que hace que se siga deformando es la activación térmica, que está muy relacionada con la temperatura y la tensión a la que está sometida constantemente el material. Entonces, en materiales cristalinos, el flujo viscoso sucede cuando el strain hardening se equilibra con el ablandamiento producido por la temperatura, por la activación térmica. Entonces, bueno, el material se continúa deformando por esta activación térmica. Ahí tienen fenómenos como el deslizamiento, las dislocaciones, los bordes de grano, todo de acuerdo a la estructura cristalina del material. Hay materiales que van a tener más facilidad o menos facilidad para producir este fenómeno. Bueno, este ablandamiento ocurre porque los átomos migran a posiciones de menor energía, ayudados por esta energía térmica, esta energía de activación que se ve favorecida por la temperatura, y la difusión ocurre más rápidamente. Por eso, bueno, depende de la estructura cristalina, el tamaño de grano y la estructura propiamente dicha del material. Hay materiales que van a ser más, el CRIP se va a presentar más fácilmente que en otros. La característica importante es que a temperaturas altas, cuando estamos trabajando a temperaturas altas con respecto a la temperatura de fusión del material, el CRIP viscoso ocurre a tensiones por debajo de la tensión de fluencia. Entonces, bueno, aparecen deformaciones que no teníamos en cuenta o que no hubiésemos tenido en cuenta si estábamos aplicando esa carga a cortos tiempos. Cualquier cosa, si algo presenta duda o no se entiende lo que estoy diciendo o queda alguna aclaración, me interrumpen y me mandan, activan el micrófono y me dicen.
Bueno, materiales amorfos, el CRIP viscoso es como los líquidos, constituyen una reestructuración dentro de los átomos o moléculas, dentro del material, y otra vez los factores controladores son la activación térmica, y en este caso es importante la tensión de corte, porque esta tensión es la que hace que los cambios aleatorios que se producen en el material sean dirigidos hacia una dirección preferencial, que es la dirección bajo la cual está aplicada la tensión, entonces eso es lo que hace que siga deformándose el material. Si la temperatura es alta, el material continúa reestructurándose permanentemente y la deformación continúa y el material experimenta flujo viscoso. Bueno, este fenómeno, como cualquier otro fenómeno en que la deformación sigue creciendo a lo largo del tiempo, o que el material se sigue deformando, finalmente, si uno no lo detiene o no lo controla, lleva a la rotura. Tengamos en cuenta que esto es importante porque, bueno, si recordemos el principio de CRIP, que tenemos una tensión constante aplicada en el tiempo. Si tenemos una tensión que está por debajo del límite de fluencia o es una tensión de trabajo, el material no tendría por qué deformarse, romperse. Pero bueno, cuando aparece el CRIP, que esta deformación sigue creciendo en el tiempo, el material puede llegar a romperse. Entonces, ¿cómo va a ser ese tipo de rotura? ¿Cómo lleva el CRIP a la rotura del material? Bueno, va a depender de la tensión y la temperatura a la cual está trabajando el material. A altas tensiones y temperaturas moderadas, la rotura por CRIP es prácticamente igual que la rotura por tracción simple. El material, si el material es dúctil, se produce una gran deformación, una deformación plástica mayor que si el material, si el ensayo hubiese sido a menos tiempo, y sigue siendo una rotura dúctil. Si las temperaturas son más altas o los tiempos más largos, los metales empiezan como mencionamos anteriormente, pierden su capacidad de endurecerse por deformación. Entonces ahí lo importante es la acción térmica, efecto de la temperatura, y el material tiene mucha mayor deformación. Entonces llega a la rotura sin formación de cuello y con una gran deformación. Pero bueno, el tipo de rotura sigue siendo dúctil. A altas temperaturas o largos periodos, los metales pueden llegar a fracturarse con poca deformación plástica, porque bueno, la temperatura tiene tanta importancia que la activación térmica o la deformación es muy grande. Aparece una pequeña fisura en algún momento, y esta va creciendo a través de la pieza hasta que se llega a la fractura. Si la tensión es baja, pero actúa por largo tiempo, la deformación puede ser insignificante, pero la fractura puede ser frágil. O sea que, en definitiva, el fenómeno de CRIP, si lo dejamos actuar mucho tiempo, nos va a llevar a la ruptura del material. El tipo de rotura va a diferir según si las tensiones son altas, son mayores, menores, o la temperatura es más alta o más baja. Pero el fenómeno va a aparecer y si no lo controlo o no lo modero, puede llevar a la rotura del material. Y eso es una de las cosas que vamos a tratar de prevenir. Bueno, volvamos a la gráfica que vimos anteriormente, es la curva típica del CRIP, en la que graficamos deformación en función del tiempo. Tenemos dos curvas acá en este mismo gráfico. La diferencia entre una u otra es la temperatura o la tensión. Si la temperatura y la tensión son bajas, vamos a tener la curva más baja. Si aumento la temperatura, aumento la tensión, la curva empieza a aumentar la pendiente y se hace más empinada. La diferencia entre estos dos puntos es si lo que estoy teniendo es la carga constante o la tensión constante. Porque bueno, recordemos que en el CRIP lo que aumenta es la deformación. Si yo mantengo la tensión constante, si yo mantengo la carga constante, el área tengo que variarla por la relación entre tensión y deformación. Bien, propiedades del CRIP. Volviendo a la curva anterior,
vemos que y habíamos definido que teníamos el creep transitorio, el creep viscoso y finalmente la rotura por creep. A la primera etapa la vamos a llamar el creep primario, el creep secundario y el creep terciario. Vamos a estudiar qué fenómenos interactúan o pasan dentro del material para que se presenten estos tres fenómenos. Bueno, el creep primario es dominado por el creep transitorio, donde la deformación comienza, la tasa de deformación comienza por la deformación instantánea que produce el material, que salta al principio y disminuye. Eso ya lo vimos cuando el material va perdiendo su capacidad de endurecerse por deformación. El creep secundario se desarrolla cuando ya se establece un régimen y la deformación por creep continúa. Se establece una velocidad de creep. Esta etapa suele ser bastante larga y es la que nos interesa estudiar, porque bueno, como ya dijimos, la parte transitoria es un fenómeno que dura un tiempo hasta que se establece el creep secundario. Entonces queremos, si tenemos que trabajar con un material que va a estar sometido a cargas durante mucho tiempo, nos interesa saber a qué velocidad qué velocidad de creep puede tener para ver hasta dónde puede llegar a deformarse. Bueno, depende eso de las aplicaciones, del tipo de material, ya vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, el creep terciario, la última etapa de la curva de creep, aumenta hasta que llega a la rotura, la tasa de creep aumenta hasta que se llega a la rotura final. No queremos llegar a esta etapa, por eso, bueno, vamos a analizar o tratar de estudiar qué pasa en el creep primario y qué pasa en el creep secundario para poder prevenirlo, controlarlo y poder trabajar sabiendo que un material va a estar sometido a una carga constante durante mucho tiempo y a altas temperaturas, cómo podemos hacer para controlar que este fenómeno de creep no me llegue a o romper la pieza o hacer una deformación tal que en algún caso me pueda interferir el correcto funcionamiento del material. Bien. Bueno, esperen que... Mientras vos buscas, Laura, sí, ya está, le hago un ya está. comentario. Sí. El clip secundario, chicos, es muy importante en todo lo que es el diseño, porque es donde uno puede realmente tener una tasa de velocidad de crecimiento de la deformación, porque el transitorio es muy corto, sí, el elástico se puede llegar a estimar, el transitorio, esa parte curva del cambio de la velocidad de la deformación que es muy rápida al principio, después se establece, es pequeño, ¿sí? Y normalmente uno trabaja en la zona secundaria, ¿sí? Donde puede determinar cómo se va deformando la pieza o el material que está analizando. Esa que nos da la información. Un caso clásico de esto son los salas de turbina, donde en los ciclos de carga que van teniendo, que son básicamente a tensión constante con temperaturas, tienen una parte inelástica, tienen una parte de componente de deformación del material que nunca va a volver a cero, ¿sí? Pero va acumulando deformación en el tiempo eso, que es propiamente, viene de esto, del efecto del clip, ¿no? El fenómeno clip. Listo, Laura. Listo. Bueno, algo, si no quedó claro o quedó alguna duda, las deformaciones que aparecen por creep entran dentro del régimen plástico, son deformaciones permanentes, ya una vez que, por más que cese de aplicar la tensión, ya le van a quedar, una vez que se presentó el fenómeno de creep, van a quedar deformaciones permanentes en el material. Bien, como dijimos anteriormente, no aparecen siempre las tres etapas. La segunda etapa se hace cada vez menos importante o menos significativa si aumentamos la tensión o la temperatura. Como dijimos anteriormente, la curva se empina un poco más. Si la tensión o la temperatura son suficientemente bajas, la etapa viscosa puede hacerse horizontal y llegar a un cero creep viscoso y se extiende indefinidamente. Pero bueno,
Ojo cuando hablamos de temperaturas, o con cómo relacionamos o cómo tenemos en cuenta la temperatura en la presentación de estos fenómenos. Las altas temperaturas, cuando un material está trabajando a altas temperaturas, se pueden producir otros fenómenos en el material que no tienen que ver con el CRIP, como son transformaciones en las estructuras cristalinas, o en el caso de plásticos o cerámicos o maderas, cambios químicos en el material que no tienen nada que ver con CRIP. El CRIP es un fenómeno que no tiene que ver con esas cosas, por eso hay que separar el concepto de CRIP con los fenómenos de temperatura. Tenemos que tener en claro que el proceso de CRIP se acelera con la temperatura, pero no está directamente relacionado con la temperatura. Bueno, como creo que ya queda claro que analizar el comportamiento de un material cuando se presenta el fenómeno de CRIP es bastante complejo porque involucra largos plazos, ¿no? Para que este fenómeno aparezca se necesita que el material, una carga se mantenga sostenida durante mucho tiempo. Normalmente se hacen ensayos, están limitados a 1000 horas, pero bueno, a veces las solicitaciones o el tipo de trabajo de un material puede ser de muchísimo tiempo más. Por eso a veces cuesta o es complicado predecir el comportamiento de un material cuando se presenta el fenómeno de CRIP. Las variables involucradas en el fenómeno son deformación, tiempo, tensión y temperatura. Si bien la definición de CRIP es la deformación en el tiempo proveniente de tensiones que se permanecen constantes durante el tiempo, recordemos que este fenómeno está también relacionado con la temperatura y los 4 variables influyen en el desarrollo del fenómeno. Para estudiar el fenómeno se considera la variación de formación-tiempo como la variación primaria, y se trata de mantener los otros 2 valores, tanto temperatura como tensión constantes, para ver cómo influye la deformación con el tiempo. Así se construyen las curvas características de CRIP. Bueno, como todo proceso en que esté involucrada la temperatura, una ecuación fundamental para entender y comprender el fenómeno es la ecuación de Reynolds. Esta ecuación nos va a dar principios para estudiar el fenómeno y vamos a utilizarla para poder predecir, a partir de unas ciertas interpretaciones o ciertos arreglos a partir de esta ecuación, cómo nos sirve para predecir el fenómeno y poder estudiar el fenómeno. Bueno, la ecuación de Arrhenius está la constante de los gases, la temperatura absoluta, energía de activación, esta es la energía que hace que el material se siga deformando por efecto de la temperatura. Bien, como el CRIP es un proceso complejo, la ecuación de Arrhenius la vamos a tener que trabajar un poco para que nos sirva para interpretar el fenómeno. Ya ahora cuando veamos métodos paramétricos vamos a entender un poquito más cómo utilizamos esta ecuación. Bueno, CRIP primario, volviendo al CRIP primario, habíamos dicho que tenemos una tasa de CRIP que disminuye de un valor grande hasta hacerse un valor constante. Esta disminución es ocasionada por un aumento de la energía de activación o una disminución en los mecanismos que pueden activarse. O sea, recordemos que bueno, el material iba perdiendo la capacidad de endurecerse por deformación por producto de esta energía de activación. La fórmula para predecir una expresión matemática para expresar el tiempo relacionado con el CRIP primario es esta ecuación muy simple. El CRIP primario no es demasiado importante cuando tenemos que estudiar el fenómeno de CRIP, o sea, cuando queremos establecer la deformación que se va a producir o cuando el material entra en CRIP viscoso, pero sí el CRIP primario es bastante importante en el caso de relajación de tensiones. Sería el fenómeno inverso, cuando yo tengo una deformación permanente, o sea, justo 2 placas de un material, le pongo una tensión y queda una deformación,
con el paso del tiempo, como la deformación va creciendo, la tensión se va aflojando. Entonces, bueno, es un fenómeno que tiene que ver con este CRIP primario. Ya vamos a estudiar un poquito mejor cómo es el tema de relajación de tensiones. Ahí está. El CRIP secundario, que es el más importante, es cuando se establece una velocidad de CRIP. Recordemos que una vez que este fenómeno se presenta, sigue creciendo durante el tiempo. Y va a dejar una deformación, la deformación va a ir creciendo. Entonces, bueno, el CRIP viscoso puede expresarse matemáticamente por la deformación por CRIP, es la deformación inicial más la velocidad de CRIP a lo largo del tiempo. E0 es la deformación dejada por el CRIP primario, y B0 es la tasa de CRIP viscoso, que es la que nos interesa calcular. Esta variación puede ser expresada mediante esta velocidad de CRIP depende de la tensión aplicada y puede expresarse de esta manera. El CRIP terciario no nos interesa demasiado estudiarlo, sino prevenirlo, que no llegue a esta parte. Para llegar al CRIP terciario, bueno, si el ensayo se hace a carga constante o tensión constante, se puede ir viendo cómo el material va formando un cuello hasta reducirse el área y finalmente romper. Pero bueno, como tenemos que prevenir llegar a esta etapa, no hay expresión matemática para predecir el comportamiento del material en esta etapa. Bueno, definiciones. Resistencia al CRIP. La más alta tensión que un material puede soportar durante un periodo especificado de tiempo sin deformación excesiva, o límite de CRIP. Y resistencia a la rotura por CRIP, la más alta tensión que un material puede soportar durante un periodo especificado de tiempo sin romper, y se lo llama resistencia a la rotura por CRIP. A nosotros lo que nos vamos a tratar de estudiar y analizar es la primera parte, la resistencia al CRIP, límite de CRIP, es la más alta tensión que un material puede soportar durante un periodo de tiempo sin deformación excesiva. O sea, llegamos a una cierta deformación y lo que nos interesa, o sea, qué deformación le podemos permitir a un material, bajo qué tensión, a qué tensión puede trabajar para que esta deformación no sea excesiva en un periodo de tiempo. Bien, como ya dijimos, estas propiedades varían con la temperatura, por lo tanto debe especificarse y mantenerse constante. La tensión de la definición es generalmente la tensión inicial. El tiempo de interés es en la determinación de la resistencia al CRIP, es la vía en servicio, o sea, la cantidad de horas que un material puede estar trabajando, que pueden ser traducido en horas, pero pueden ser días, meses, años. Y la deformación permitida es la deformación total, más la instantánea, más la deformación por CRIP, que incluye la del CRIP transitorio y la del CRIP permanente, o viscoso. ¿Cuánta es la deformación permisible? Y bueno, depende del tipo de material o del tipo de aplicación en que se vaya a usar el material. Como mencionó anteriormente Claudio, si estamos hablando de alas de turbinas y se van a deformar por CRIP, bueno, tengo que impedir que los álabes lleguen o tengan contacto con la carcasa. Pero bueno, depende del tipo de aplicación y del tipo de material, cuánto es la deformación permisible, que se da en un porcentaje. Bueno, ¿cómo calculo la resistencia al CRIP? Bueno, la forma más fácil de calcular es ensayar simultáneamente varias probetas a la misma temperatura de servicio, variando la tensión. Se mide el tiempo requerido para producir la deformación permisible para cada probeta y se traza una curva, tensión versus tiempo. O sea, mantengo la temperatura constante, varío la tensión y se mide el tiempo a la deformación. Acá defino la deformación, quiero llegar a una determinada deformación. Mantengo la temperatura constante y lo que hago es medir el tiempo bajo cada tensión
qué tiempo me lleva a una determinada tensión llegar a esa deformación. Como este tipo de ensayos suelen estar limitados a 1000 horas de trabajo, a 1000 horas es el tiempo normal en que se desarrollan estos ensayos, hay veces que necesitamos ensayar materiales a tiempos más largos. Como la curva, como vieron anteriormente, la curva no es una recta, entonces a medida que pasa el tiempo puede hacerse complicarse, extrapolar a largos tiempos cuando la curva no es una recta. Entonces, lo que se suelen emplear para analizar el comportamiento de creep de material es curvas en escala logarítmicas. Si se dibuja logaritmo de tensión versus logaritmo de tiempo, se obtienen unas curvas aproximadamente lineales, más fácil de interpretar o extrapolar a tiempos largos. Hay que tener mucho cuidado al usar escalas logarítmicas porque la escala logarítmica puede inducir errores, porque bueno, a veces una pequeña extrapolación, un pequeño ajuste, extiende el tiempo en 10 veces y bueno, no es tan fácil trabajar en escalas logarítmicas. Por eso la predicción del comportamiento, de cómo se va a comportar un material bajo que está sometido a creep, tiene mucha influencia cuando los tiempos son muy largos. Otra forma de predecir el comportamiento del material creep es si podemos establecer esta velocidad de creep, ¿no? Esta ecuación que vimos anteriormente. La deformación de creep es la deformación inicial más la velocidad de creep por el tiempo transcurrido. El tema es calcular esta velocidad o poder determinar a través de ensayo cuál es esta velocidad. Entonces, de esa forma podemos calcular cuál va a ser la deformación por creep. Para eso se hacen ensayos para determinar cuánto es esta velocidad. Cada ensayo se hace a diferentes tensiones y se continúa hasta que la velocidad de creep esté establecida, a la temperatura de trabajo esperada, ¿no? Siempre. Esos también se pueden hacer, son otro tipo de ensayos. En este caso, en vez de restringir la deformación y medir la tensión y el tiempo que lleva a llevar a esa deformación, acá lo que tratamos de establecer es la velocidad de creep. Este es otro tipo de ensayo que también se puede hacer para obtener curvas de este tipo. Si puedo pasarla. La siguiente filmina. Se obtienen curvas de este tipo, donde lo que obtenemos es la velocidad de deformación. Entrando en este gráfico con el valor de la velocidad, determinamos la resistencia creep con la tensión correspondiente. Estos son datos experimentales, estos son ensayos que se hacen y curvas que podemos encontrar para estudiar el comportamiento de creep, siempre y cuando obtengamos este tipo de curvas y este tipo de información. Lo mismo se puede hacer para la rotura por creep. Se hace el mismo tipo de ensayo, nada más que en vez de finalizar, el mismo tipo de primer ensayo, en vez de limitar la deformación del material, se lo lleva a la rotura. Y se ensaya manteniendo la temperatura constante y variando la tensión hasta ver qué tiempo le lleva al material llevar a la rotura. Otra vez, este tipo de gráficos se suelen hacer en escala logarítmica para mantener una linealidad. Pero bueno, las curvas que se obtienen no son totalmente lineales, por eso cuando los tiempos son largos, estos ensayos no nos permiten predecir lo que el fenómeno que va a sufrir el material. O sea, yo tengo este tipo de curvas, este tipo de datos, pero están limitados a los tiempos de ensayo. Si el tiempo de trabajo de mi material o de la pieza que yo estoy diseñando es mayor a estos tiempos de ensayo, y no puedo asegurar que lo que esté sacando de esos gráficos realmente me sirva, o sea, que el material vaya a aguantar o no vaya a deformarse excesivamente por creep.
es ahí cuando empiezan a aparecer otras formas, o tratar de buscar otras formas de predecir el comportamiento de CRIP. Bueno, estas son curvas similares a las anteriores, pero para predecir la rotura por CRIP, pero bueno, siempre se obtienen de ensayos. El tiempo de rotura y la tensión a una temperatura. Un comentario, Laura. Sí. Sí, que bueno, pueden ver que hay dos tipos de criterios, digamos, ¿no? Uno puede estar trabajando con limitando la deformación específica que puede tener el material, es decir, bueno, yo admito que mi material deforme tanto por ciento, ¿no? 0,1% o 0,2% o lo que sea, con lo cual le estamos limitando eso y no hablamos de rotura, sino de deformación. Lo que sucede es que esa deformación, parte de ella va a ser permanente, ¿sí? Y a medida que pasa el tiempo y cambia el funcionamiento, se va a ir acumulando deformación específica. Mientras que en el caso final que plantea Laura, es una curva que lleva a la falla, es una curva de falla, es decir, cuando supero, llego a esa cantidad de horas, ¿sí? En este caso de la tensión, bajo esta tensión rompe, no es que deforma tanto, no, rompe directamente, no mete el término deformaciones en este caso, son dos criterios separados de diseño de piezas, ¿sí? Una por limitación de deformación y otra por rotura. Si yo utilizara esta última, una condición de rotura, debería usar un factor de seguridad. Te digo, bueno, si esta tensión me rompe, bueno, uso un factor de seguridad para asegurarme que no voy a romper. ¿Sí? Esa sería la cuestión. Gracias. Bien. Sí, por ahí estoy medio pasando rápido para poder llegar a los métodos paramétricos antes de que se nos acabe el tiempo de... Mira, no sé porque salió un cartel que dijo que era ilimitado el tiempo. No sé, bueno, mejor. Yo sigo hablando, si se corta me avisa, no, bueno, ya me daré cuenta. Igual, bueno, esa explicación está en el apunte, así que si llegan a tener alguna duda, ya veremos cómo aclararlas. Bien, métodos paramétricos, que en realidad es cómo se usa o cómo tratamos de predecir el comportamiento de CRIP. Como dijimos anteriormente, los métodos que estuvimos viendo anteriormente para calcular, a través de ensayo obtener curvas que me permitan predecir el comportamiento bajo el CRIP de un material, están limitados al tiempo, porque los ensayos se hacen en una cantidad de tiempo limitado, que suelen ser 6 semanas, 1000 horas, 10.000 horas, pero ¿qué pasa si yo necesito que un material trabaje más tiempo que eso? Entonces, tenemos los problemas de extrapolación de las curvas, etc. Entonces, bueno, distintos investigadores empezaron a desarrollar o buscar otros métodos para tratar de interpretar o poder calcular cómo se va a comportar un material que sufre CRIP. Hay una cosa que es básica, que ya estuvimos analizando, que el CRIP puede ser acelerado incrementando la temperatura. También puede ser incrementado aumentando la tensión, pero la importancia que tiene la temperatura es que acelera el proceso de activación térmica, entonces hace que el material sea más fácil que se deforme. Entonces, si bien los dos fenómenos, tanto el aumento de la temperatura como el de la tensión, hacen que el CRIP sea más importante, es más importante el incremento de la temperatura para que se presente el fenómeno más rápidamente. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, hubo distintos investigadores que propusieron cómo se podía hacer, o trataron de encontrar la vuelta de cómo podía hacer para predecir el comportamiento de un material bajo CRIP incrementando la temperatura. Y incrementando la temperatura durante el ensayo. Y después, en base a esos datos, poder llevar esos datos que calculaban incrementando la temperatura a la temperatura de trabajo y a los tiempos de trabajo. Entonces, la idea básica de los métodos paramétricos es hacer un ensayo en corto tiempo que me va a permitir predecir lo que va a ocurrir con un material a la temperatura de trabajo y en la vida de trabajo. Entonces, la deformación total es impuesta bajo el tiempo de ensayo, o sea, yo limito la deformación en el tiempo de ensayo, que lo hago a una temperatura alta. Y después, mediante
algunos pasos, ese dato que obtengo me va a servir para poder predecir el tiempo, la atención, a la temperatura de trabajo que yo voy a necesitar que trabaje el material. Entonces, bueno, lo que hago es acelerar el proceso aumentando la temperatura, y después convierto ese dato de la tensión de trabajo correspondiente a la temperatura de trabajo mediante una combinación de parámetros que relacionan tiempo y temperatura. Ahora vamos a tratar de comprender un poco de dónde salen estos métodos. Como ya dijimos anteriormente, todo este fenómeno está gobernado por la ecuación de Arrhenius, o sea que partimos de la ecuación de Arrhenius. Si determinamos que el tiempo para producir una deformación puede ser expresado a partir de la ecuación de Arrhenius, esto sería la deformación que está relacionada con el tiempo. El resto de la ecuación de Arrhenius, la energía de activación, la temperatura absoluta, las distintas constantes, tienen los mismos significados que la ecuación de Arrhenius, y que es una constante relacionada con esta A, que también es una constante de la ecuación de Arrhenius. Tomando el logaritmo de esta ecuación, llegamos a una ecuación, logaritmo en base 10, no logaritmo natural. Logaritmo del tiempo, logaritmo de g, que es una constante, m por ek, donde m es el logaritmo natural de logaritmo. Vale. Si asumimos que a son función de la tensión, esta ecuación queda en función del tiempo y la temperatura para cualquier tensión dada. O sea, volviendo a la expresión anterior. Si decimos que este G y la energía de activación pueden ser función de la tensión, queda una ecuación que depende del tiempo y la temperatura. Ahora, ¿cómo estos dos valores pueden depender de la tensión? Y ahí es donde nacen las distintas hipótesis de los distintos métodos paramétricos. Esta ecuación, en función del logaritmo de t y 1 sobre t, donde t grande es la temperatura, en valores absolutos, y t chiquita es el tiempo, podemos obtener curvas a distintas tensiones, a las temperaturas, a diferentes tensiones para la alta temperatura dada. Recordemos que el ensayo se hace a alta temperatura. Si para una línea cualquiera una recta está definida de esta forma, donde reemplazando esto en la ecuación anterior, b sería el logaritmo de g, y m es igual a esta expresión que depende de la energía de activación, y estas dos son constantes. Entonces queda que el logaritmo del tiempo es función de 1 sobre la temperatura, y estas dos variables pueden depender de la tensión. Y ahí es donde se empiezan a plantear las distintas hipótesis. En algunas consideramos que G depende de la tensión, en otro método consideramos que este otro factor depende de la tensión, o en el último de los métodos los dos varían con la tensión. Entonces, bueno, los métodos paramétricos se van a determinar en función de que esta G está, bueno, volviendo a la ecuación de la recta anteriormente, G está relacionado con la intersección al eje de las abscisas y A por la pendiente de la recta. Entonces, se obtiene una familia de rectas en función de que tanto G y EA varían con la tensión. Las tres posibilidades que se presentan es: si G es constante y solo varía la energía de activación con la tensión, todas las líneas se convergen a un punto común, en un solo punto. En el segundo caso, si la energía de activación es constante, mientras que G varía con la tensión, resulta en una familia de rectas paralelas, con la misma pendiente, que es el valor de esta expresión. Profe. Sí. ¿Qué sería? Hola. EA es la energía de activación. ¿Y G?
G es una constante, no es una constante, varía en función, tiene que ver con esta expresión A de la ecuación de Arrhenius, que tiene que ver con los fenómenos internos que se producen en el material en función de los cambios de temperatura. Son tanto EA como la A, que se transforma en G una vez que se hace un cambio de variables para tener esta expresión, son los dos fenómenos que la ecuación de Arrhenius describen el comportamiento del material por efecto de la temperatura. Ok. Bien, entonces volvamos al material, al primer caso. El primer método el primer método paramétrico asume que la única constante es G, y la tensión varía, y EA, la energía de activación, varía con la tensión. Esto, como dijimos anteriormente, presentan curvas o líneas rectas que convergen a un punto común, que es este punto de intersección. Por lo tanto, en este caso se considera que la G es un valor constante. Entonces la ecuación pasa a transformarse en logaritmo de t más una constante, porque dijimos que esta G no varía, es constante, y lo único que varía con la tensión es este valor m, que es función de la tensión. Esta constante C se puede calcular o se puede determinar experimentalmente, y oscila entre valores de 15 y 30, es un valor que suele estar entre esos valores. Lo importante de todo esto es que obtengo un valor o un parámetro que me relaciona tiempo y temperatura. Tiempo y temperatura para poder analizar el comportamiento del material sometido a CRIP. Entonces, obtengo el primer valor, que es el valor de Larson-Miller, que relaciona la temperatura con el tiempo, y esta C, que es una constante. Entonces, este valor P puede ser evaluado para infinidad de valores de tiempo y temperatura. Y se grafica la curva correspondiente, obteniendo una curva máster para el material, que es una curva de este tipo, que me relaciona la tensión con el valor del parámetro. El parámetro este P tiene igual valor para una infinidad de combinaciones de tiempo y temperatura. Desde el corto tiempo y alta temperatura, que es las condiciones que yo hago en el ensayo lo hago a altas temperaturas para cortar el tiempo, y el mismo valor de parámetro me permite, entrando al parámetro con tiempos más largos y bajando la temperatura, que son las condiciones del servicio, obtener la tensión. Entonces, la curva máster, este tipo de curva, se obtiene de ensayos. Hay investigadores que han desarrollado o han calculado estas curvas máster para distintos materiales. Entonces, la forma de proceder, o la forma de determinar cuánto va a ser la tensión que un material va a aguantar para una determinada solicitación por CRIP, se realiza un ensayo a alta temperatura y corto tiempo, se calcula el valor del parámetro, y con ese valor del parámetro se transforma a la temperatura de trabajo, el tiempo, y se calcula el tiempo que va a resistir una pieza, un material sometido a CRIP. Laura, Sí. una aclaración de que pases a la próxima filimina. Sí. En la curva máster, fíjense que las temperaturas son en Fahrenheit para identificar la temperatura que se fue haciendo cada ensayo, para encontrar esa línea o esa recta, en algunos casos puede ser una curva, de curva máster, ¿no? Pero cuando uno utiliza las ecuaciones de Larson-Miller, tiene que tener cuidado con eso. No son las temperaturas en Fahrenheit las que deben ser utilizadas en el parámetro de Larson-Miller, ni en ninguno de los parámetros, de los métodos paramétricos que vamos a ver, debido a que todos nacen de la ecuación de Arrhenius. Y la ecuación de Arrhenius tiene todos sus constantes de Boltzmann y demás, en grados absolutos. Es decir, usamos Rankines
o usamos Kelvin, dependiendo de la unidad, si son unidades inglesas o no, ¿sí? No puedo usar temperaturas en grados Fahrenheit, o en centígrados, porque les va a dar siempre mal el parámetro, con lo cual no van a poder calcular absolutamente nada. Y otra aclaración es que esa curva, si no se especifica la deformación, es a rotura. Esa curva, así como la mostró Laura, presentala Laura, por favor, de Sí, vuelta. la anterior. La anterior. Sí. Esa curva, así como está dada, es curva de falla, ¿sí? Es a la tensión que rompe. Hay otras curvas que pueden ser paralelas a esa, básicamente, pero que van disminuyendo el parámetro, ¿sí? Que son las que nos estarían dando curvas con determinada deformación admisible, no es de falla, sino de deformación admisible, ¿sí? Esa es una aclaración porque después a veces se confunde. No vayan a utilizar temperaturas que no sean absolutas en las ecuaciones de Larson-Miller, porque va a dar mal el parámetro. Acá en estas curvas, que también son del parámetro, unos gráficos más modernos, acá está aclarado que en el valor del parámetro está la temperatura más, esto es en unidades inglesas, porque está en KSI, y esta es temperatura en grados Fahrenheit, más los 460 para llevarlos a los grados Rankine, que son los grados absolutos de temperatura en unidad absoluta en unidades inglesas. Esta otra curva, acá también aclara que es a la rotura, y está en grados centígrados. Acá tengo la tensión en megapascales, y acá en grados centígrados más 273, que es para llevarlo a los grados Kelvin. Y estas son curvas para distintos materiales. Acá aclaran distintos materiales, que el comportamiento del parámetro, o cómo se grafica el parámetro para distintos materiales. Este tipo de curvas se encuentran en distintos Metal Handbook o en distintas información sobre materiales para poder predecir el comportamiento del material bajo CRIP. Este es el método, uno de los métodos más sencillos de utilizar y que más información hay. Y hay otros dos métodos que vamos a ver el siguiente, es el de Servidón, que también estos investigadores, partiendo de la misma base, de la ecuación de Arrhenius, y haciendo esas transformaciones y esas suposiciones, llegan a que dicen que la energía de activación es constante y lo que varía con la tensión es G. Entonces, esta situación nos deja curvas de logaritmo de T versus 1 sobre T paralelas. Otra vez, usando temperaturas absolutas, llegamos a este tipo de ecuación del parámetro, donde el valor del parámetro otra vez relaciona tiempo y temperatura, y utiliza, en vez de la constante C que teníamos en el valor anterior, ahora tenemos una constante alfa que se determina a partir de la pendiente común de las curvas. Este también es un dato que nos dan en las curvas. La curva del parámetro tiene esta forma. Acá nos dan el valor de este alfa, bueno, acá en este caso lo llama B, y cómo calcular el parámetro. Siempre volvemos a lo mismo, las temperaturas son en valores absolutos. Y el último método es el método de Mason-Haffer. Este es un poco más complicado porque considera que y no es tan usado como los otros dos. Considera que tanto la energía de activación como G varían con la tensión, entonces se obtiene una curva más lineal asumiendo que las dos varían, y lo que tienen es que convergen a un mismo punto en el material, o sea, las curvas convergen a un punto común. En vez de, en el primer caso, recuerdan, convergían a un punto común, pero que estaba en el origen, y en el segundo caso eran rectas paralelas. En este caso, este punto común está dentro del... Hay que determinar este punto común en el cual convergen las rectas, que es lo que hace dificultoso este material. Pero bueno, se supone que este parámetro es más lineal, o las curvas son más representativas del material. Lo que pasa es que es más difícil ensayar y obtener estos valores, el valor de este punto que da la coordenada que define el parámetro. Entonces, bueno, no hay tantas investigaciones o tanto desarrollo de este parámetro.
Pero bueno, igual que antes, se obtiene un parámetro, el parámetro en este caso es de Mason-Haffer, y se obtiene en curva del valor del parámetro, donde tengo la tensión y el valor del parámetro. Otra vez, en la temperatura en unidades absolutas, y con el valor del parámetro puedo calcular el comportamiento del material. En definitiva, los tres métodos, siendo el más usado el de Larson-Miller, lo que me sirven es para predecir el comportamiento de un material que está sometido a CRIP. La idea de los métodos paramétricos es acelerar el ensayo. Aumentando la temperatura, hago que al material le pase lo mismo que a tiempos largos. Entonces, hago un ensayo a alta temperatura y corto tiempo, calculo el valor del parámetro, y ese valor del parámetro me va a servir para saber cómo se va, que el material puede resistir cuánto tiempo a la temperatura de trabajo. Me sirve para convertir la alta temperatura en un corto tiempo a la temperatura de trabajo y poder calcular el tiempo que me va a resistir el material. Bien, todos estos fenómenos que estuvimos viendo son importantes para los metales, el comportamiento de las deformaciones, los métodos paramétricos, pero los materiales plásticos, polímeros, vidrios, otros tipos de materiales también presentan CRIP, como ya dijimos anteriormente. En el caso de los plásticos, en algunos materiales es bastante importante el post-efecto elástico, o sea, la deformación inicial. En otros materiales el CRIP aumenta constantemente, pero bueno, hay una deformación instantánea, se produce una deformación permanente, aparece un CRIP viscoso. Lo interesante de este fenómeno se presenta en todo tipo de materiales, no solo metales. Los plásticos también presentan CRIP. Y lo que tenemos que tener siempre en cuenta es que una vez que se produce el fenómeno de CRIP, aparece una deformación permanente que no vuelve a cero. Así yo esté trabajando una tensión por debajo del límite de fluencia, si la tensión queda, diseño un material para trabajar debajo del límite de fluencia. Esta tensión a la cual trabaja el material permanece constante durante mucho tiempo, el material va a sufrir deformación permanente, y esa deformación va a ir continuando con el tiempo, y esto me puede perjudicar el correcto funcionamiento de un material. Eso es lo que tengo que tener perfectamente en claro, y por eso estudiamos el comportamiento de CRIP. Otro fenómeno que más o menos lo estuvimos tratando de analizar cuando vimos el CRIP transitorio, es la relajación de tensiones. ¿Qué pasa? Cuando yo fijo dos materiales para mantener dos partes rígidas y impongo una deformación, ¿no? Dejo dos materiales apretados que tengan una determinada deformación y quiero que esa deformación se mantenga constante. Como dijimos que la deformación, al tener una tensión constante, aumenta con el tiempo, si yo impido que esta deformación aumente, lo que pasa es que la tensión tiene que disminuir. Entonces, lo que se produce es una relajación de tensiones que depende del tiempo. Entonces, porque la pieza está obligada a tener una deformación fija. Entonces, bueno, como la deformación no puede seguir creciendo, lo que tiene que disminuir es la tensión, porque la deformación en realidad sí sigue creciendo. Entonces, bueno, empleando las fórmulas que anteriormente vimos para el comportamiento de CRIP, una deformación inicial, que la velocidad de CRIP se relaciona con una constante relacionada con la tensión, tengo una deformación por CRIP, que tiene una velocidad, una determinada expresión matemática, como la velocidad por CRIP, como la deformación por CRIP comienza a decrecer, la tensión comienza a disminuir y con ello la velocidad de CRIP. Entonces, haciendo la expresión matemática, llegamos a la ecuación diferencial para el caso ideal de relajación de tensiones, que me relaciona la tensión con la velocidad de disminución de la tensión.
¿no? A medida que pasa el tiempo, la atención va disminuyendo. Bueno, eso es una expresión matemática para explicar el fenómeno. Igual lo más interesante es, o lo que les tiene que quedar en claro es por qué se produce el fenómeno, por qué por efecto de Cribb, a partir de fijar una deformación, la atención en el tiempo disminuye, porque como no puedo aumentar la deformación, y tiene que aumentar porque la tensión, porque si yo mantuviera una tensión constante, la deformación crece, como yo no le permito crecer a la deformación, lo que hace es que se disminuya la tensión. Y eso hace que, bueno, que ciertos ajustes o ciertas cosas que yo consideraba que estaban apretadas y ajustadas a lo largo del tiempo, se vayan aflojando. Esto está relacionado, discúlpenme la interrupción, Sí. pero está relacionado, es muy parecido a lo que vimos de relajación de tensiones en los modelos de materiales elásticos viscosos, por ejemplo, donde teníamos una relajación de tensiones. Aquí, en este caso, como bien dijo Laura, hay otro fenómeno que es en los metales, que está incorporado el tema temperatura, ¿sí? Aquí va a haber un fenómeno de temperatura porque en los metales no se va a dar el fenómeno ni de relajación de tensiones ni de Cribb si no hay una temperatura lo suficientemente elevada como para que haya activación térmica y exista este movimiento a nivel atómico, ¿no? Que la deformación siga aumentando en el tiempo a pesar que la tensión es constante. Esto es muy usado en la estimación de apretes de juntas de motores, de tapas de cilindros, de unión de bridas para conducción de líquidos a altas temperaturas, porque obviamente en el tiempo, imagínense una temperatura, por ahí no es muy elevada, por ahí son 500 grados, 400 grados, que para un acero no es muy importante, ¿sí? Pues estamos lejos del tema de la temperatura de fusión, pero por ahí son 2 años, produce que el material ceda por relajación de tensiones, un tornillo, por ejemplo, y el ajuste de esas dos piezas ya no sea el que tenía originalmente, sino que es menor. Entonces empieza a haber fugas o empieza a haber otro tipo de problemas. Trae como consecuencia un mal funcionamiento del componente, ¿sí? Eso nomás. Pero está muy relacionado, quiero que ustedes vayan relacionando esto con lo que vimos antes, porque tiene su relación, a diferencia que ahora estamos aplicándolo a metales, ¿sí? A piezas o materiales metálicos, que sí dependen de que haya temperatura para que se genere este fenómeno. Bueno, para terminar, ¿cómo se realizan los ensayos de Cribb? Bueno, siempre tenemos que tener en cuenta las 4 variables: tensión, deformación, temperatura y tiempo. La tensión es aplicada por una máquina que puede tener tanto carga constante como tensión constante. Usualmente se realiza bajo carga constante, no tensión constante, sino lo que se mantiene constante es la carga. Se usan las probetas como en cualquier tipo de, ensayo, pero con la característica que tenemos que controlar la temperatura, porque recordemos que el fenómeno es influenciado por la temperatura. Entonces, bueno, tenemos que aislar la variable temperatura, la tenemos que permanecer constante. Las deformaciones se miden con la mayor exactitud posible. Entonces, bueno, primero se calienta la probeta hasta alcanzar la temperatura a la cual se va a hacer el ensayo, se aplica la carga y se mide la deformación que sufre el material. Esto ha sido una breve descripción de Cribb, está un poco más completa y detallada en el apunte. Hacerlo así verbalmente y sin poder hablar cara a cara, a veces por ahí no nos queda claro si realmente se entienden los conceptos. Traté de enfocarme más en las definiciones y en los conceptos fundamentales, no tanto en las ecuaciones. Las ecuaciones por ahí ustedes las pueden desarrollar o encontrar en el apunte y tratar de entender bien cómo llegamos de un paso a otro, pero me parece que es más importante que entiendan los conceptos, de qué se basan las cosas, por qué se producen los fenómenos, cuáles son los fenómenos que interactúan, y total, bueno, las ecuaciones las pueden por ahí leer después. Si tienen alguna Laura, pregunta, sí. No, había un comentario respecto a lo que estás hablando. Igual va a haber una práctica de Cribb, no este viernes, porque este jueves y viernes es feriado, tenemos que tener actividad de cátedra, les voy aclarando.
Y sí, el próximo viernes, que es 17, creo, sí, 17, ahí daremos la práctica de CRIP. Mi idea es poder utilizar el Webex, que seguramente vamos a mudar todo esto a Webex, para dar una introducción teórica a algunos, cómo encarar los ejercicios. Y bueno, y si hay que desarrollar alguna ecuación, por ahí desarrollamos algo ahí, sobre todo la de relajación de tensiones, por ahí que quedó medio al final y que es importante tenerla en cuenta. Eso. Y después, sí, apuntar a lo conceptual, el apunte es bastante completo, de ahí pueden leer y meterse un poquito más. Así que bueno, nada, simplemente eso, que va a haber una práctica. Y en esta semana vamos a ver si le damos algunas 2 cositas chiquitas como para que hagan de tipo una actividad semanal, obligatoria, como les mandé el correo, sobre este tema, simplemente para que hurguen un poquito más en el tema CRIP y ayude al concepto del tema. ¿Sí? Así que, bueno, si hay consultas, aprovechemos que esto no nos cortó. Sí. Bueno, igual quería aprovechar para comentar a los chicos que probablemente vayamos a poner un día y algún horario para hacer consultas. Ya les vamos a avisar por Moodle o por la página, cosa de que, bueno, ustedes sepan que tienen disponible un horario donde pueden encontrar a alguno de los ayudantes para hacer consultas puntuales sobre los temas que están desarrollando, siempre y cuando, a ver, igual todos saben que se pueden contactar por sus ayudantes en el momento que quieran. Ellos están haciendo. Sí, porque bueno, es probable, como de público conocimiento, que las clases por ahora no se vayan a reanudar, así que vamos a tener que seguir con esta metodología por algunos días más. Unos días más, unos meses, me parece. Hay un tema, chicos, y es que van a tener que tener bastante paciencia con todo esto, porque así como es nuevo para ustedes, para nosotros también, y encima estas materias que tienen mucho de aplicación tecnológica, de ensayos y demás, es una porquería darlas de esta manera, a mi punto de vista. Lamentablemente no nos tenemos otra opción, y ni hablar de no destructivos, que para mí hacer la materia no destructivo sin hacer los laboratorios, y realmente es como que falta el 50%, sinceramente. Y en esta materia también había ensayos de dinámicos, de térmicos, de CRIP, cosas para visualizar los fenómenos en vivo y no vamos a poder hacerlo. Y sinceramente yo no me siento cómodo sin un pizarrón. ¿Qué quieren que les diga? Sí. Yo necesito una pizarra y verles la cara y ver qué reacciones tienen. Y bueno, es lo que nos toca hoy vivir y si necesitan algo más que les aclaren, le aclararemos, porque no hay otra manera. Lamentablemente esto es muy limitado. Sinceramente también las evaluaciones obviamente que uno las hace, pero realmente también no tiene esa relación con el alumno como puede tener cuando uno tiene una actividad normal, ¿no? Yo, por ejemplo, cualquiera de ustedes desaprueba un parcialito, supongamos, ¿no? Y va a hablar con el docente, y el docente le va a preguntar y lo va a guiar. Es algo directo, y acá es muy difícil plantear lo mismo. No hay reacción del otro lado, es muy complicado. Pero bueno, es lo que nos toca hoy, y cualquier inquietud, plantéenla al ayudante o lo planteen en el foro, y lo que se pueda mejorar, trataremos de mejorarlo dentro de las posibilidades. Nosotros quedamos casi estancados. Imagínense que yo en mi casa no tengo nada de lo que podría tener para mostrar, porque está todo en la facultad. Entonces ahí hay una cuestión de limitación total. Una pieza, pero profe, ¿qué es esto? Y te tengo que mostrar la pieza para que lo veas, porque si no la viste nunca, te vas a tener que buscar en internet, y bueno, se pierde un poco la dinámica de una clase. Pero bueno, sigamos con esto. Y bueno, ¿alguna consulta? ¿O se fueron todos? No sé. No, gente conectada y hay 40 y algo. No, hay 41. Sí, consulta, chicos, si no, cerramos acá. Uno. Profe, Dos. una sola pregunta. Sí. En la prueba comprende la siguiente fase, viste que dice calentamiento gradual de la probeta hasta alcanzar en unas 3 horas las temperaturas fijadas. ¿Tiene que
¿por qué solamente 3 horas? ¿Por alguna razón o es porque es así el método? No, es el ¿Podés método de repetir la ensayo. pregunta? No, lo que está en pantalla en este Lo que está momento. escrito. Sí, sí, no, es la Yo no forma la de leí. ensayo, es la metodología de ensayo para hacer el ensayo de CRIP. Es el protocolo de ¿Sabes por ensayo qué? de Porque CRIP. claro, de esta manera se alcanza en 3 horas la estabilidad de la temperatura. Es la temperatura Vos tenés que asegurarte total. que el perfil de temperaturas esté en toda En la toda pieza. la pieza. Exacto, porque por ahí calentaste, ponele, y no te asegurás que el centro esté a la temperatura. Entonces vos empezás el ensayo, empieza a deformar, pero hay una parte que no está a la temperatura del exterior, ¿se entiende? Entonces precisás que haya una estabilización de la temperatura. Con 3 horas haces un cálculo Claro. previo de la transmisibilidad del material y te va a dar que 3 horas es más que suficiente para asegurarte que está todo a igual temperatura. Y hay una cuestión también que a veces suelen preguntar, eso de por qué a tensión constante o a carga constante, las curvas, ¿vieron? En la parte transitoria y la parte secundaria la curva es la misma, no va a cambiar, cambia la terciaria, cambia la última fase, que es la parte de falla, ¿no es cierto? Y eso es porque hay equipos de ensayo, ¿sí? Hay algunos equipos de ensayo que permiten ir controlando la carga a medida que la sección se va achicando. ¿Se entienden? Para mantener la tensión constante. ¿Se entiende? Entonces van censando cuánto se va haciendo la estricción, el área, ahí está. El área, como el área va cerrándose, se va generando una estricción en los materiales de comportamiento dúctil, la tensión se va a ir para arriba, ¿no es cierto? En cambio, si yo voy controlando la carga a medida que el área reduce, mantengo la tensión constante. Entonces está esa curva. Si yo dejo que la carga sea constante, a medida que se reduce el área, la tensión aumenta, y bueno, tenés la otra curva. Es para el CRIP terciario. Igual les comento, el CRIP terciario es importante entender el mecanismo que está pasando ahí, es el de falla. Esto yo lo asimilo a veces a una curva sigma epsilon, salvando las diferencias, las distancias y demás. Que a nosotros la parte que nos interesa es analizar en el régimen elástico y algo del régimen plástico, donde definimos un sigma 0,2, por ejemplo, que te deja un 0,2% de formación inicial, y en este caso la elástica es importante, pero nos interesa particularmente, como dije antes, la parte secundaria, porque es donde uno tiene la tasa en la cual se está deformando el material, o sea, la velocidad con la que se deforma el material. Entonces, si sabés la velocidad que se deforma el material y es constante, uno puede estimar el tiempo máximo que le puedo dar a esa pieza para que deforme una cierta cantidad de deformación, y que no toque con otra pieza, o que lo que sea. ¿Se entiende? Es un tema de diseño. ¿Tá? Entonces, y rotura, ahí estoy, y rotura generalmente, ni acá, ni en sigma epsilon, uno utiliza la rotura más que como una referencia del valor de falla del material. ¿Está bien? Nada más, porque en realidad no trabajás ni en la sigma epsilon de la tensión máxima hacia el lado de la rotura. ¿Quién diseñó alguna vez ahí? Nadie. No diseñás ahí. Diseñás del otro lado de la curva. Y acá lo mismo. El CRIP terciario no lo vas a utilizar nunca, ¿sí? Pero sabés que rompe una determinada valor de deformación. ¿Alguna otra consulta? Sí, profe, una consulta. Bueno, la primera dice Copa, si pueden dejar de grabar porque va a estar muy pesado el video para subirlo. Ah, bien. 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 Bueno. Hay un